Yeah, so now then you can check your class. Luego puedes revisar tu lección. Okay, John, before we begin with the class, pregunta, ¿deseas comenzar desde cero, desde el alfabeto hasta donde lleguemos? ¿O Mm, ya tienes conocimiento del alfabeto? sí, diría que más o menos. Me acuerdo. Okay, Como que hicimos. tell me. Yeah. El alfabeto ya lo dominaste. Perfecto. Los pronombres. ¿Dominas los pronombres? No, no mucho. Perfecto. Entonces nos salteamos a ese tema. Voy a cerrar aquí el alfabeto ya que lo dominas y voy a compartirte mi PDF. Ok, one second. Ok, ese es el primer tema. Can you see my whiteboard? Se ve el whiteboard, right? Right. Yes. Ok, comencemos. A continuación estaremos aprendiendo the pronouns. ¿Qué cosas son the pronouns? Son los pronombres. Son la base del inglés. Pronombres. ¿Ok? Los pronombres en inglés son 7. ¿Ok? Son 7 los pronombres. Tenemos I, se pronuncia I. Luego tengo I, you, a ver, say it. You, 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 we, we, they, they, he, she, and it. ¿Listo? it, it, Ahora, Carlos, ¿qué significa I? I significa you. yo, Ujú. ¿cierto? Sí, Yo. You significa tú. tú, pero al mismo tiempo significa ustedes. ¿Qué? O Eh, sea, ¿tiene doble significado? Sí, tiene doble significado. We significa nosotros, nosotros o nosotras. They, ellos, ellos o ellas, he, él, it, she, ella. ella. It realmente no Es, tiene un significado en específico, pero actualmente se le ha traducido también como ello. Pero recuerda que no tendría una traducción literalmente al español. ¿Ok? Entonces lo traduces mm, como ello o lo dejas en blanco. Nada más. ¿Qué? O sea, ¿qué significa it? No tiene significado en español. ¿Se entendió? sí. Repito. I, you, we, De, they, he, she, it. Significa yo, tú, ustedes, nosotros, nosotras, ellos, ellas, él, ella y el it. Como que no tiene un significado en español. Hasta aquí. ¿Se entendió lo que son los pronombres? yes. Perfecto. Luego de que tú ya domines los pronombres, como ya lo vienes haciendo, aprendes el siguiente tema en esta ruta de aprendizaje, que es transformation. Carlos, ¿qué es transformation? Transformation viene a ser algo que haces en tu mente. ¿Qué es esto que hago en mi mente? Es ¿qué pronombre en mi mente podría reemplazar a esa palabra? Si yo te digo Carlos en tu mente, ¿qué pronombre podría reemplazar Carlos en tu mente? You, ¿You? Ok, cambiémosles de nombre. you. Pedro. ¿Qué pronombre podría reemplazar a Pedro? Ah, él, ¿Qué pronombre? él, she, He. He. Si yo te digo María, Mary, she. she. Si yo te digo you, si te digo you and Pedro, ¿qué sería? Digo tú y Tú y Pedro. ¿Qué Pedro. sería? Ujú. Ustedes. ¿Cómo sería ustedes? You, You. Si te digo I and Pedro, yo y Pedro, I and Pedro, yo y Pedro. we. We. ¿Se entiende por qué digo we? Por ejemplo, yo y Pedro, nosotros. Tú y Pedro, ustedes. You. ¿Se entendió? Ah, sí, sí, ahí, sí, A ver, si yo sí. te digo Lucía, what pronoun can be Lucía? She, She. Si te digo Lucía and Luis, Lucía and Luis, they, they. Si te digo, for example, I'm sorry. Si te digo, my family, mi familia, my family and I. Mi familia y yo, ¿qué sería? mm, nosotros. We. We. Ujú, Si te we. digo you and your father, tú y tu padre, ¿qué sería? Mm, Tu mm, papá. you, You, ustedes. Hasta aquí. ¿Se entendió lo que es transformation? sí.
Excelente, ya pasamos del tema 1 al tema 2. Ya está. Luego que tú ya domines Transformation, empezamos con algunas preguntas que surgen. Por ejemplo, yo en español le digo a mi amigo, oye, ¿cómo estás tú? O ¿cómo estás? Pero a mi jefe yo no le digo, ¿cómo estás tú? Yo le digo, ¿cómo está usted? Hay un grado de formalidad, ¿cierto? Ok. Yes. En inglés eso no existe. Si tú quieres decir a alguien tú o usted, tienes que usar you. Entonces agreguemos aquí usted. ¿Se entendió? No hay eso de que, más formal, quiero sonar más formal. No. You es para todos. Para mi amigo, how are you? Y para mi jefe, how are you? Es lo mismo. No existe ese grado de formalidad. ¿Quedó claro? Yes. ¿Alguna consulta que te surja hasta este momento? No. Perfecto. Ahora volvemos al tema de transformation. Cuando lleguemos a transformation, aprendimos, ¿qué pronombre en mi mente? Todo es en mi mente, todo funciona en tu mente. Ahora vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar que a it, a ver, para que se quede esto un ratito, tengo que copiar esto más bien. Aquí está. El it ahora puede reemplazar a sustantivos en singular. Ajá. Y el they puede, aparte de reemplazar a ellos y a ellas, puede reemplazar a sustantivos en plural. ¿Se entendió? Por ejemplo, Más o menos. por ejemplo, yo domino todo. I, you, we, they, he, she, it. ¿Qué pasaría si yo te digo table? Table. ¿Qué pronombre puede reemplazar a table? I, you, we, they, he, she, it. ¿Cuál reemplazaría table? It. It. Muy bien, it. Si yo te digo computers, computadoras, computers, ¿qué pronombre reemplazaría? They. They. ¿Te das cuenta que ya se refiere a sustantivos en plural, pero a it para sustantivos en singular? Ok. Ajá. Si yo te digo dog, ¿qué pronombre reemplaza dog? It. It. Si te digo dogs, They. they. Ok, vamos a empezar con unos ejercicios. One second. Dame un segundito, voy a activarlos. Tun, 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 tun. Al finalizar la lección, yo te voy a enviar esto que estoy escribiendo en un PDF. Ok, para que lo cheques y revises. One second, please. Mm, 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 mm. Okay, it's here. Give me a second. Are you using a computer? ¿Estás usando una laptop or cell phone? Yes. No laptop. Ok, entonces te voy a dar acceso. Dun, 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 dun. Ok, John, ¿ya puedes manipular mi computadora? Da click. Mm, Ok, Anna, what pronoun can replace Anna? He, she, or we? She. She, ok, continue. Abajo hay una flechita, le das clic para que avances más rápido. Grandpa o house. House, ¿qué pronombre reemplaza a house? House. It. It. Recuerda que se pronuncia it. 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 Friends, ¿qué pronombre reemplaza a friends? Dice amigos. We. Oh, wait a minute. Mira, friends, ¿te incluye a ti? Eso te incluye si digo amigos, ¿te incluye a ti? Sí, perdón, no vi la pantalla. Mini pantalla estaba en la opción. Ok. 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 Me puedes mover, me puedes They. mover. Friends, Yeah. amigos. Friends. ¿Puede ser I? No. ¿Puede ser you? No. ¿Puede ser they? ¿Por qué puede ser they? Porque está en Plural. en plural. Ahora sí, dale clic. Nice. Continue. Mom and I. Dice mamá y yo. ¿Qué pronombre viene a tu mente? We. We. Excelente. We. Next. That. That. He. He. Excelente. He. Sisters. Dice hermanas. They. A day, porque está en plural. Great.
Animals. Animales. They. They. Good job. Good job. A new ball. Una pelota nueva. It. 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 Good It. job. Cousins and I. Primos y yo. We. We. Te quedan dos. Te quedan dos. A big cat. Un gato grande. It. It. Porque está en singular. It. Grew. Grew. He. He. Grandpa. Abuelo. Grandpa. He. He. Okay. Okay, thank you. Good job. Buen trabajo. 1 second. We're going to stop here. Entonces, ha quedado claro, ¿verdad? ¿Ha quedado claro lo que es transformation? Yes. 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 Nice. Ahora avancemos al siguiente tema. Pero para el siguiente tema, voy a explicártelo con un ejemplo. Okay, it's here. Dun, 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 dun. Yes. Okay, antes de continuar, vamos aquí. Ok, luego que ya aprendimos los pronombres, aprendimos transformation, vamos a aprender el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema, Carlos? El siguiente tema se llama English Structure. Se llama estructura inglesa. ¿Qué es la estructura inglesa? Es la manera en la que nosotros creamos oraciones. Es la manera en la que decimos las cosas en inglés. Ahora, ¿cómo se dicen las cosas en inglés? Lo normal, lo más común, es iniciar con un subject. Es iniciar con un sujeto. Luego de esto le vamos a agregar un verbo, cualquiera que sea el verbo. Y por último tenemos un objeto o complemento. ¿Ok? Repito, tenemos el subject, el verb, el object y el complement. Te preguntarás, ¿qué es el subject? El subject va a ser el animal, animal, la persona, person, o la cosa que realice una acción. El verbo, como su nombre lo dice, viene a ser la action, la acción. Y el object complement, como su nombre lo dice, objeto complemento, va a ser extra information. Entonces, todas las oraciones en inglés siguen este patrón. Subject, verb, and object or complement. Todas siguen sujeto, verbo y objeto complemento. Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Yes. Listo. Continuemos. Luego que ya dominamos la English structure, ya podemos crear nuestras primeras oraciones. Por ejemplo, quiero decir, vale, I'm sorry, todavía no podemos. Hasta aquí, no hay preguntas, ¿verdad? No. Yes, ok. Ahora ya dominas esto, nos vamos al siguiente temita. Voy a compartir aquí una diapositiva que tengo. Ok, como tú sabes, en el inglés, al igual que en el español, existen los tiempos verbales. Nosotros hablamos en presente. Por ejemplo, digo, yo leo, presente, yo leo. ¿Cómo sería en pasado que yo leo? Yo Leí. leí. ¿Y cómo sería en futuro? Yo Leeré. leeré. Perfecto, es presente, pasado, futuro. En inglés también tenemos igualito, present, past, and future. En esta lección empezaremos hablando del presente, the present, ¿ok? Entonces voy a compartir una diapositiva. Se ve todo negro, ¿verdad? Yes. Yes. Ok. Primero solamente concéntrate en imágenes. No mires el texto, concéntrate en las imágenes. Por Okay. ejemplo, yo tengo aquí a Homero Simpson. ¿Ves a Homero Simpson? Yes. Homero Simpson está enviando, ¿qué cosa está enviando, John? Está enviando archivos, ¿sí o no? Está Mm, mandando archivos. Y estos mm, archivos se los quiere mandar a Lisa y a sus amigos y se los quiere mandar a Bart. Pregunta, mira, Lisa tiene internet, pero Bart no tiene internet. Pregunta, ¿los archivos que está enviando Homero le llegan a Lisa o no le llegan a Lisa? sí. Sí le llegan a Lisa. ¿Pero Ujú. los archivos le llegan a Bart? No.
Entonces Lisa ya tiene los archivos, por lo tanto Lisa ya puede compartir esos archivos con sus amigos también. Pero a Bart no le llegan los archivos. Entonces, ¿qué hace Bart? Bart llama a Milhouse, que es amigo de Bart, y le dice a Milhouse, por favor, pásame algunos archivos que no tengo, ¿no? Homero no me ha podido enviar los archivos. Milhouse se los pasa, pero los archivos que tenía Milhouse son distintos. ¿Se entendió la explicación, la situación? Ujú. Homero quiere enviar archivos, pero Lisa tiene internet. A Lisa le llegan los archivos, por lo tanto Lisa está usando esos archivos. Se los está Ujú. mandando a sus amigos. Pero a Bart no le llegó los archivos. Por lo tanto, Bart le dice a Milhouse, oye, Milhouse, pásame algunos archivos, ayúdame a buscar en internet. Buscan en internet, pero ¿serán los mismos archivos? No, No. son archivos distintos. Hasta allí se entendió, ¿verdad? Sí, yes. Listo. Entonces, quiero que veas a Homero como el presente. Homero es el presente. El presente quiere mandar reglas gramaticales. Que vendrían a ser los archivos. Las reglas gramaticales que incluyen auxiliares, unas reglas para los pronombres, esos son reglas gramaticales. Estas reglas gramaticales le llega a Lisa, ¿no? A Lisa y sus amigos vienen a hacer todos los verbos del mundo. Todos los verbos del mundo, jugar, comer, dormir, todos los verbos del mundo, ¿qué pasa? ¿Recibieron o no recibieron esas reglas gramaticales? Yes. Sí, recibieron. Pero ¿qué pasó con Bart? Bart venía a ser el verbo ser o estar, que viene a ser el verbo to be. ¿El verbo to be recibió las reglas? No. No, no recibió las reglas. Por lo tanto, ¿qué hizo? Creó sus propias reglas, ¿sí o no? Que se las descargó de internet. Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Sí, yes. Perfecto. En esta lección estamos aprendiendo el presente, pero como puedes ver, vamos a aprender solamente el verbo to be. El verbo to be no utiliza las reglas gramaticales del presente simple, sino que tiene sus propias reglas. A continuación, nos enfocaremos en ellas. Hasta aquí, ¿tienes alguna consulta? No. Mm, Perfecto. Entonces, nos vamos a nuestra pizarrita. ¿Ok? Estamos aquí y listo. Entonces, nosotros sabíamos que las estructuras gramaticales, ¿cómo empezaba? Empezaba con un sujeto, con un verbo y con un objeto complemento, ¿cierto? Entonces, el verbo que aprendimos el día de hoy era el verbo to be. ¿Qué significa ser o estar? El verbo to be significa ser o estar. Entonces, lo que tu cerebro dice, vale, yo quiero poner un sujeto que voy a poner, por ejemplo, Carlos. Ahora, Carlos, necesito un verbo. El verbo to be. Le voy a poner Carlos be happy. Entonces dices, Carlos es feliz. Ajá, pero ¿te acuerdas que en el presente mandaba reglas, que eran los archivos? ujú. Funcionaba para todos, pero no para el verbo to be. Entonces el verbo to be creó sus reglas. El verbo to be dijo, cuando yo trabaje con I, con you, con we, con they, con he, con she, con it, yo quiero tener otra manera. Yo no quiero ser el verbo to be, yo quiero ser distinto. Dijo, cuando trabaje con I, me voy a transformar en am. Cuando trabaje con you, me voy a transformar en are, con we, con are, con they, con are, pero con he, con she, con it, voy a trabajar con es. Esa es su primera regla. El verbo te dice, ok, quiero ser distinto para todos los pronombres. Para I, con am, con you, con are, con we, con are, con they, con are. Y aquí le agrego mi complemento. En todo caso, voy a poner happy nada más. Happy. Entonces, ¿cómo digo yo estoy feliz? Ajá, yo estoy feliz no se dice I be happy, No vayas a decir esto. A ver, voy a poner. Porque la estructura me dice, ¿no? La estructura sujeto, verbo. No voy a poner I be happy. I be happy. No. I be happy incorrecto. I. ¿Con quién trabajaba el I? Si va a ser el verbo to be. Am. Con am. I am happy. Si quiero decir he be happy. ¿Cómo era? Is. He Is. is happy. Y ahora acá viene la parte de transformación. ¿Qué pasa si quiero decir, por ejemplo, Pedro es feliz? Ajá, quiero decir que Pedro es feliz. Pedro en inglés, Pedro sigue siendo She. Pedro, ¿sí o no? Pedro sigue siendo Pedro. Ya Mm, está, voy a poner a Pedro. Pedro. Ahora aquí, en tu mente, ¿qué pronombre reemplaza a Pedro? ¿Te acuerdas? He. He, me fijo, he. Cuando trabajo con el verbo to be, aquí no voy a poner
Pedro be happy, ¿ah? Me fijo. He's- He. Con que, exacto, porque Pedro puede ser reemplazado. Entonces, Pedro is happy. ¿Se ha entendido? Yes. ¿Tienes alguna consulta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Yo puedo volver a repetir, No, that's okay. ¿no? Amazing, amazing. Entonces los nativos, como ya empezaron a crear sus oraciones con el verbo to be, recuerda que el verbo to be tiene sus propias reglas, ¿ah? Esta es su primera regla, Okay. ¿ok? Esto no se aplica para los demás verbos, ¿cierto? ¿O sí se puede aplicar para los demás verbos? Para No. no. ¿Por qué? Porque el verbo to be tiene sus propias reglas. Recuerda la imagen aquí de los Simpsons. Mira, las reglas Okay. gramaticales funcionan para todos, menos para el verbo to be porque el verbo to be tiene sus propias reglas. ¿Ok? Okay. Listo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ahora este I am, este you are, lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos contracciones. En lugar de decir I am happy, puedo decir I'm happy. En lugar de you are happy, you're. You're. En lugar de we are happy, where. Where. En lugar de they are happy, there. There. En lugar de he is happy, his. His. En lugar de she is, she's. She's. En lugar de it is, it's. ¿Ok? A ver, pronuncia las contracciones. Um, um, Ujú. your, Your, where, where, there, there, his, 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 she's, its. it's. Perfect. Pronunciación perfecta. Ok, perfect pronunciation. Entonces ya vimos la forma afirmativa. Carlos, ahora yo no quiero afirmativo, yo quiero oraciones negativas. Ah, negativas. Más sencillo. Lo único que tengo que agregar es el No. not. Nada más que el not. Pero ¿qué pasa? El not lo tengo que agregar después del verbo to be. Entonces, en lugar de decir he is happy, yo también puedo decir he is not happy, ¿cierto? Yes. Pero también, aparte de eso, también teníamos contracciones. ¿Qué quiere decir estas contracciones? Podemos contraer el verbo to be con su negativo. ¿Cómo es eso, Carlos? En lugar de decir I'm not, ¿se podrá decir algo más corto? Déjame decirte que no existe. El am con el not no existe. ¿Ok? El am con el not no existe. Pero el is con el not, ajá, isn't. El are con el not, aren't. Entonces, tú en lugar de decir he is happy, recuerdo que puedo decir he is happy y no pasa nada. Pero aquí también puedo decir he's not happy, o puedo decir he isn't happy. ¿Te diste cuenta? Okay. Tengo todas estas formas. He is not happy, contraigo el he con el is. He is not happy, o de repente digo he isn't happy. Carlos, ¿hay alguna diferencia en significado? No, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Lo que sí importa es cómo lo dices. ¿Ok? No es lo mismo decir he is not happy a decir he is not happy. Estoy enfatizando. ¿Se ha entendido la forma negativa? Okay, sí, yes. ¿Ok? Y la forma interrogativa también es súper sencilla. Lo único que tenemos que hacer es invertir el orden. Para las preguntas, ya no inicio con el verbo, no inicio con el sujeto. Inicio con el verbo to be, luego con mi pronombre y mi adjetivo, perdón, utilizo el verbo to be para iniciar, mi pronombre o sujeto y mi object complement más mi question mark. Entonces, de repente alguien me pregunta, ¿is he happy? ¿Es él feliz? Entonces yo respondo algo como, yes, utilizo el sujeto más mi verbo to be, que le voy a poner el be, o pongo no con mi sujeto más el verbo to be, en este caso en negativo,
pero con contracción. Mm, Entonces, ¿cómo sería? Yes. Is he happy? Yes, ¿qué? yes, He he's no, is. Yes, he's, he is. O digo en negativo, ¿cómo sería? No, no he, isn't. no he isn't. A ver tú, te digo. Are you a teacher? ¿Eres un profesor? Are you a teacher? ¿Cómo me responderías Um, que sí? no, I am not. Exacto. No, I'm not. O digo, yes, I am. Y así vas jugando con el verbo to be. ¿Tienes alguna consulta sobre lo que acabamos de ver? Eh, en la pronunciación respecto a he isn't y he's not, ¿es solamente para enfatizar o Ah, ¿cuál es la enfatizar? diferencia entre he is y he isn't? Ajá. No, Ahí, he is. en el tema conversacional, más que nada, ¿no? Ah, no entiendo tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre decir no he isn't y no he is not? Así. No, Ah, ok. en la de arriba, A arriba, ver, he's not happy, donde dice, he's not happy. Arriba, arriba, a ver, más a ver. arriba. Ah, aquí. Ah, donde dice he is not happy, he is not Ajá. happy. Ok, Ahí, bueno. en el tema conversacional, cuando tú haces una conversación con una persona, ¿se puede usar las tres oraciones o? Exacto. Puedes usar la que a ti más te guste. Utiliza cualquiera, todos son iguales. En lo personal, siempre utilizo la contracción con el verbo to be. Digo, he isn't happy. Pero también puedo decir he is not happy. Es lo No. mismo, no hay Ok. diferencia. Utiliza el que más te guste. Lo que sí puede pasar en la conversación es de que la entonación o la manera en que tú lo digas. Mira la siguiente pregunta, ¿no? Yo te pregunto. Verdad, antes de continuar, aquí vamos aquí en las preguntas. En las preguntas yo te he dicho que siempre cuando la respuesta es que no, tienes que escribir el verbo to be ¿en qué te dije? En negativo Negativo. y en contracción. ¿Ok? Pero en forma afirmativa no. En forma afirmativa siempre va full form, es decir, separadito. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, este yes, he is está correcto, pero tú no puedes decir, por ejemplo, His. no his. Esto de aquí no puedes decir, eso está incorrecto. Mm, ¿Ok? ok. ¿Se entiende? Pero Carlos, o sea, siempre, sí, siempre. Pero en negativo, ¿podré decir, por ejemplo, no, he is not? ¿Qué opinas? Sí, creo que sí. Ajá, sí se puede. ¿Qué? Entonces solamente con, claro, respuestas afirmativas cortas, nunca uso contracción. Pero respuestas negativas cortas, sí se puede usar contracción y se puede decir de manera normal. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Déjame decirte que no hay diferencia cuando lo dices. No hay diferencia, es lo mismo. Lo que sí puede haber es que la entonación depende mucho de cómo lo digas. Veamos el siguiente ejemplo. Yo te pregunto, ¿Are you Peruvian? ¿Qué significa Are you Peruvian? Eres peruano. ¿Eres peruano? Y tú me contestas como que, no, I'm not. Mira, no, I'm not. No pasa nada, mira, no, I'm not. O te respondo, no, I am not. No pasa nada, ¿no? No, I'm not. No, I am not. No pasa nada. Ambos significan lo mismo que no eres peruano. Y no hay ninguna diferencia de significado. Es igualito. Pero la entonación le cambia todo. No es lo mismo decir, ¿Are you Peruvian? No, I'm not. A decir, no, I am not. Es como decir, ¿qué te pasa, no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Are you Peruvian? No, I am Mm. not. A eso me refería con el tema conversacional cuando. Ah, en significado es lo mismo. Lo que Ajá. pasa es que puede cambiar el significado en la forma en que tú lo dices. No Ujú. es lo mismo decir no, I am not, a decir no, I am not. ¿Te diste cuenta? Yes. Importa más la manera en que lo dices, no Que- importa tanto cómo es, ¿no? En forma contractida o en forma completa, en full form o no. Ahí no importa. Lo que importa es la forma en que tú lo dices. ujú.
Hasta este punto, ¿se ha entendido? Yes. Mira, hemos avanzado 3 temas. A ver, te voy a mandar el siguiente quiz. Okay, it's here. Yes. A ver, te voy a mandar el link. Okay. Te voy a dar acceso. Okay, John, you can use my computer. Okay. Salentina. Claro que sí, no puede ser los demás porque Sara y Tina, they. The dogs. ¿Qué pronombre podría reemplazar a the dogs? The dogs are. Ah, exacto, they. Entonces va a trabajar con el are. Good job. Okay. Philip, statue, and Peter. Are. Are. Excelente, are. Tiene are. Are. Porque sería we. Uy. Yes. I. ¿Con quién trabaja I? Ay. Am. Ajá, exacto, con am. Mm, Dice the dog. ¿Qué pronombre reemplaza a the dog? It. It's. Por lo Is. tanto, sería is. Is the dog friendly? Friendly significa amigable. Míralo. Me he vuelto. I am not. Mhm. I am not. I am not very well today. I am not. Tom is. Tom is. Nice. Tom is. Tom view. Tom. They are. Good notes. Is he? Is he your brother? Amazing. Thank you. Thank you. Has aprobado el primer quiz. Ok, good job. ¿Tienes alguna consulta sobre el verbo to be? No. No. No, it's Nice. fine. Nice. Ahora vamos a comenzar con la siguiente parte. Ok, vamos a empezar ahora a un poquito de saludos, de greetings para poder ir comunicándonos. Ok, voy a compartir mi pantalla de nuevo. Yes. Ok, vamos a empezar con un poco más de conversación. Cómo poder iniciar o entablar una conversación en inglés. ¿Qué puedo decir? ¿Qué significa? ¿Cómo se pronuncia? Empecemos. Lo primero que debemos aprender es a saludar. Para poder saludar tenemos distintas maneras. Para decir un simple hola, yo puedo decir un hey, hey, hey. Puedo decir un hi o puedo decir un hello. 3 maneras de saludar. Hey, hi, hello. 3 maneras de saludar. ¿Se ha entendido? A ver, pronuncia las 3 formas. Hey, hi, hello. Yes. Tienes que practicar. Hey, hi, and hello. Ahora para despedirme es más sencillo. Para decir un chao, digo un bye bye or good
Goodbye, goodbye, un hasta luego. Goodbye, bye bye. Suficiente, ya me despedí. Goodbye, bye bye. Hello, goodbye. Hi, bye bye. Hello, bye bye. Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Yes. Yes. Ahora vamos a hablar un poquito más formal. ¿Cómo que más formal? Por ejemplo, quiero decir buen día. Buen día va a ser good. Mm, Good morning. Good morning. No. Buenas tardes vendría a ser. Afternoon. Ok. La palabra es afternoon. Por lo tanto, va a ser good afternoon. Ok. Mm, Y buenas noches vendría a ser good, Night. good evening. Good Evening. evening. Ok. Buen día o buenos días, ¿no? Buenos días. Vamos a poner aquí. Buenos días, good morning. Buenas tardes, good afternoon. En buenas noches, good evening. Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Yes. Yes. Carlos, y yo tenía también un good night. Mm, Este Yes. good night no lo vamos a saludar, no lo vamos a usar para saludar. Lo vamos a usar para despedirnos ya. Good night. Buenas noches, porque ya te retiras o te vas a dormir. Good night. Mm, Esta es una despedida, pero los demás son saludos. Questions? Ok. Esos son saludos. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Good Mm, evening. Y good mm, night es como que llamas para retirarte, ¿no? Good night, ya te vas a dormir. O cuando ya no vas a volver a ver a esa persona, ¿no? Y es de noche. Dices good night. Buenas ok. noches. Questions? No. No. Mm, Y empezamos con nuestro primer truco de pronunciación. ¿Qué nos dice el primer truco de pronunciación? Truco número 1. Dice, si tengo una T o una D entre sonido de vocal, entre sonidos de vocales, perdón. Entre sonidos de vocales, pronunciaré esa T o D como una R. ¿Se entendió? mm, Más o menos. Dice, si tengo una T o una D entre sonidos de vocales, pronunciaré esa T o D como una R. Un ejemplo claro, tenemos la siguiente palabra. Tengo la palabra water. Mira así, water. La palabra se pronuncia water, water. La palabra water, esta T, ¿entre qué cosas se encuentra? De dos vocales. Dos sonidos de vocales. Por lo Mm, tanto, la voy a pronunciar como si fuera una R. Se dice wa- water o también puede ser pronunciada como water, water. ¿Se Water. entendió? Water. Water. Ah, ya tienes un acento más natural. Water, Water. water. ¿Preguntas aquí? ¿No? No. Otro Water. ejemplito. Otro ejemplito podría ser esto. Beautiful, beautiful. Ah, este beautiful. ¿Esa T entre qué se encuentra? De dos sonidos de vocales. Entonces, beautiful también puede ser pronunciado como Beautiful. beautiful, beautiful. Esto no solamente puede ocurrir dentro de una palabra, sino que se puede ocurrir al unir. Entonces, analizo. La palabra es, o las palabras son good afternoon. Good afternoon. Este good afternoon, esta D, ¿entre qué se encuentra esta D? Mira, esta D. ¿Entre qué se encuentra la D? Ah, Entre, sonidos. entre dos sonidos de vocales, ¿sí o no? Mira, se encuentra entre una O y una D. Entonces, quiere decir que esta D se va a pronunciar como si fuera una R. Entonces se dice good afternoon or Good afternoon. good afternoon. Good Good afternoon. afternoon. ¿Te diste cuenta? Good afternoon. Did you understand? Yes. Good Recuerda afternoon. que la palabra es afternoon. No es afternoon, sino afternoon. Mm, ¿Preguntas hasta este punto? No. No. Utilizando la misma lógica, ¿cómo Good se afternoon. preguntará buenas noches? ¿O cómo se diría buenas noches? Good
No sé cómo se pronuncia. Se pronuncia evening, evening. Evening. Ay, Ajá, ¿cómo sería con good evening? good evening. Good evening, muy bien. ¿Por qué? Porque esta D se encuentra entre dos sonidos de vocales. ¿Te diste cuenta? Por lo tanto, lo voy a pronunciar como si fuera una R y digo good evening. Good Good evening. evening. Ok, Oh, hasta aquí. ¿Se ha entendido? Yes. yes. Perfecto. Luego también de tener maneras formales, un poco formales, tenemos lo que es lo informal, ¿no? Por ejemplo, tengo un what's up, So, what's up. Un WhatsApp es como, ¿qué tal? ¿Qué onda? Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? no, no, no. Nice. Nice. Entonces ya podemos saludar, ya podemos despedirnos. Ok. Otra manera de despedirse podría ser, por ejemplo, cuando, cuando yo digo, a ver. Digo, see you later. See you later viene a ser, Te veo luego, ¿no? te veo luego, ¿no? See you later. Later. See you later. Te veo luego. También, Esa, esa T también se pronuncia como R claro que sí, porque esa T, ¿entre qué se encuentra? de dos sonidos vocales. Entonces se dice see you later o see you later. See you later. ¿Te Mm. diste cuenta? Ya estás aplicando las reglas. Ujú. También Bueno, tenemos el see you soon. Te veo pronto. See you soon. sí, eso. See you soon. See you tomorrow. Te veo mañana. En este tipo de, de oraciones o despedidas, el I ya no entraría. O Ah, ¿quiere decir I see you tomorrow? no. Yo te veo mañana. No, ya no entra. Sí, son frases hechas. Ya. ¿Hay una explicación? Sí, sí hay una explicación, pero como que te podrías confundir. De todas maneras, ¿deseas que te explique? Sí, Ok, vale. Nosotros en inglés usamos elipsis. ¿Qué cosa es elipsis? Elipsis es cuando nosotros omitimos las palabras que no son importantes. En español vendría a ser el sujeto tácito. ¿Ok? En lugar de decir, ok, I see you tomorrow o I will see you tomorrow, te veré mañana, lo omito, lo omito. Entonces digo, see you tomorrow. Eso se llama elipsis. Hay reglas que tenemos que aprender para poder aplicar elipsis. Siempre la elipsis la vamos a practicar aquí cuando nos despedimos. Porque obviamente, ¿quién se va a despedir? Tú. En lugar de decirte, no, I will see you tomorrow, see you tomorrow. No hay problema. ¿Se ok. entendió? Sí, sí, ok. Yes. Entonces, luego de ya terminar esto, vamos a regresar un poco al tema anterior. ¿Dudas, consultas? No, regresemos. No. A ver, está cargando. Ok, volvimos a nuestro temita anterior. Ya tenemos aquí, aprendimos el verbo to be y todo. Entonces, luego de que nosotros aprendimos a crear preguntas con el verbo to be, ¿cuál era la estructura para hacer preguntas? Sencilla. Primero iniciaba con el verbo to be, luego ponía el sujeto, luego ponía mi objeto complemento y por último le agregaba el question mark, ¿cierto? Yes. Yes. Entonces, luego de que ya aprendí esto, nos vamos un poquito al siguiente nivel. Nos vamos al siguiente nivel. Voy a poner aquí las WH questions. Carlos, ¿qué son las WH questions? Ah, las WH questions son aquellas palabritas que hacen que yo brinde más información. ¿Cómo que hacen que yo brinde más? Sí. ¿Cuáles son? Primero tenemos el what. What? Primero tenemos el what. ¿Qué significa what? What significa qué ¿Qué o cuál? o cuál. Muy bien, qué o cuál. Luego tenemos el who. El who significa Mm, quién. Luego tenemos el where. El where significa ¿dónde? dónde. Luego tenemos el when. Significa ¿Cuándo? cuándo. Luego tenemos el why, que significa por
¿Por qué? Luego tenemos el which, que significa qué, que significa ¿Cuál? cuál también. Luego tenemos el how old. El how old es para la edad, ¿no? Como que cuántos años. How old. Luego tenemos el how, que significa cómo. ¿Cómo? Hasta aquí. ¿Se ha entendido? ¿Tienes alguna duda, alguna consultita, algo que no quedó claro, algo que te llame la atención de los W's questions? El which, que parece que es igual a what. Ah, el which y el what. Ok, ok, ahorita te explico eso, dejémoslo por un ratito. Ok, entonces esa es la única pregunta y eso. Entonces, yo quiero preguntar, por ejemplo, ¿estás bien? ¿Cómo pregunto en inglés a alguien si está bien? Le digo, oye, ¿estás bien? ¿Cómo sería? Are you okay? Algo así. Exacto. Are you okay? Y se responde con yes, I am o no, Mm, I'm not. Pero ahora le voy a agregar un double question. Le voy a poner, no sé, why. Si te pregunto, why are you okay? ¿Tiene sentido decir yes, I am o no, I'm not? No, no. No, porque tengo que brindar más información. Por lo tanto, digo, why are you okay? Y digo, because I am alive. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Por eso estoy feliz. O por eso estoy bien, perdón. Why are you okay? Because I am alive. Because I am with you. Because I am with you. Porque estoy contigo. Because I am with my family. Porque estoy con mi familia. Estoy bien. Tengo que brindar otro tipo de información. ¿Hasta allí se entendió? Yes. Perfecto. Ahora nos vamos un poquito antes de ir a esa pregunta que me hiciste. Yo quiero preguntar a alguien cuál, sorry, le quiero preguntar cuál es tu nombre. Primero analicemos. Yo le quiero preguntar a alguien cuál es tu nombre. ¿Cómo se dice tu nombre en inglés? Name. Your name. Pregunta en tu mente, ¿qué pronombre reemplaza a your name? Your name. You. Are you with they, he, she, or it? Are. No, ¿qué pronombre te pregunto? ¿Es I? ¿Es you? ¿Es we? ¿Es they? ¿Cuál podría ser? ¿Qué pronombre? Si Mm, digo tu nombre, no el nombre, tu nombre. you. You, ¿puede ser tú? No, no puede ser tú. He. He. ¿He Mm, es un hombre? No, no es un hombre. it. It, exacto. ¿Por qué it, Carlos? Porque es un sustantivo en singular, ¿sí o no? It. Mhm. Pregunta, ¿con qué verbo to be trabajaba it? It is. It trabaja con el is. Ahora, aquí es donde viene mi duda. Ah, ¿cuál? Sencillo. Acá tengo que poner o pongo what o pongo which, ¿cierto? Yes. Ahora, Carlos, ¿cuál es la diferencia entre decir what is your name y decir which is your name? Hay una gran diferencia. Imagínate que tú te vas a una fiesta, John, y conoces a alguien. Tú le preguntas, ¿cuál es tu nombre? Pero al preguntarle cuál es tu nombre, ¿tú le das opciones? No. No. Cuando tú no das opciones, dirás, what is your name? Pero de repente te pregunto, oye, which is your name? Juan, Pedro o John. Te estoy dando Yes. opciones. Entonces te diste cuenta que esa es la diferencia entre what y which, yes, Yes. cuando Yes. das opciones. Entonces vamos a practicar un poco. Por ejemplo, yo quisiera preguntar, ¿dónde estás? Where are you? Where? Exacto. Where, porque ¿cómo se decía dónde? Ajá. Where. Where ¿Con qué verbo to be trabaja yo con él? are. Con el are. Quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuándo eres feliz? Oye, ¿cuándo eres feliz? Le quiero preguntar. When. Pongo when, When. when, Cuando eres. When are you?
When are you? Hep, hep, hap. When are you happy? Entonces, se ha entendido el temita, ¿cierto? Mm, yes. Yes, consultas, ¿no? No entendí muy bien en el your name cuando mm, pusimos Ah, ok. ¿Por el qué el pronombre que reemplaza your name es it? ujú, Nosotros en inglés tenemos los pronombres I, you, we, they, he, she y tenemos it. Tenemos estos pronombres. Luego aprendimos transformaciones, ¿te acuerdas? sí. Yes. Entonces, si yo digo tu nombre puede ser reemplazado por yo. Mm, No, no tiene sentido. ¿Podrá ser reemplazado por tú? Digo, tu nombre es lo mismo que tú porque tu nombre es una cosa. Al ser una cosa, es un sustantivo en singular. ay, ay, Acá es un sustantivo en singular. Es por eso que lo reemplaza el it. mm, ok. Pero profesor, pero tu nombre no te pertenece a ti y tú no serías you. Sí, si fuera you, ahí sí puede, ahí es tú. Pero acá dice tu nombre y tu nombre es un objeto en singular. ¿Ok? Ok, ok. Listo. Entonces, se ha entendido cómo hacer preguntas, ¿no? Pongo el cuál, el where, el cuándo, ¿cierto? Yes. Yes. Ahora veamos el siguiente ejemplo que vamos a tener que pensar un poco. Yo le quiero preguntar a alguien de dónde eres o de dónde eres tú, ¿cierto? Ujú. Yes. Where, Ah, where, entonces, ¿cómo se decía? Ah, from where, ¿cierto? From where are you? Ahora sí tiene sentido, ¿cierto, John? no. Tiene de se dice from, ¿dónde? Where. Y are you, eres tú, ¿cierto? Eso es literal. Pregunta, pregunta, ¿el from where está en nuestra lista? Fíjate, ¿hay un from where acá? No. No hay el from where. Entonces, truquito, truquito. Cuando tú veas que tu WH question, porque tu WH question viene a ser este from where, ¿sí o no? Ujú. No existe, esto de aquí lo vas a cortar y lo vas a pegar al final. Pero al momento de traducir, vas a traducir de atrás hacia adelante. Entonces, ¿cómo se dice de dónde eres? Where Where, are you? oh, Ese es el origen del where are you from. Porque el from, no existe el from where, pues. El from where no existe. A ver, veamos otro ejemplito. ¿Cómo se dice yo estoy interesado en el inglés? ¿Cómo se dice yo estoy interesado en el inglés? I Yo. am interested. I am interested in English. Hasta aquí. ¿Se entendió? I am interested in English, ¿cierto? Okay. Entonces, yo quiero preguntar, ¿en qué estás interesado? Ah, ¿en qué estás interesado? ¿Cómo se diría en qué? In Uh, what, ¿cierto? Tu in- cerebro dice, ah, in what. in what? In what are you interested, ¿cierto? Sí. Pregunta, ¿existe el double question in what? No. In ¿Qué what? hago? Este in, ¿dónde lo pongo? Al In- fin, al final. Y cuando quiero traducir, ¿cómo hago? De atrás hacia adelante. ¿En qué estás tú interesado? ¿Se ha entendido la explicación de la clase del día de hoy, John? Yes. Ana, consulta. ¿Se puede solamente decir what are you interested? No, no se puede. Ah, Porque tú dices, ¿qué estás interesado? No, es ¿en qué estás interesado? Entonces yo mm, diría, what are you eh, interested in? Okay. ya. Es como que te digan, es por ejemplo, en qué nivel estás? En algún juego, ¿no? Te digo, ¿en qué nivel estás? Entonces tú dices, ah, ¿en qué nivel? In what level are you? Que es un profesor te puede preguntar, ¿no? ¿En qué nivel te encuentras? Y te dice, ¿in what level are you? ¿Existe el double question in what? No, no existe. Entonces, cuando no existía, lo pongo al final. Entonces se pregunta, ¿in what level are you? ¿Se ha In entendido, John, now? yes, yes. Perfecto. Entonces, te voy a mandar un enlace de un pequeño quiz
para que lo podamos desarrollar antes de terminar la lección. Okay, 1 second. Okay, it's here. Very. A ver, empecemos. El primer quiz son 2 quizzes. Okay. Ok, en el chat de Zoom. No, todavía no te he enseñado esto. No, no te puede evaluar eso. A ver, be questions. Ok, todavía vamos a tener que esperar un poco porque para la evaluación. Ok. Ujú. Ok, a ver, vamos a practicar aquí. Te voy a mandar un siguiente enlace. Compartir, copiar link. Pero te puedo habilitar mi computadora. Ok, voy a compartir el siguiente. Yes. Ok, tienes que reordenar las palabras, John. Te estoy dando acceso a mi computadora. Ok, y puedes mover. ¿Cómo se dice? Usa the am from, así. Yeah. Uh, I am from the USA. Mueve, ordénalos. A ver cómo iría. I. Uh, I am from. I am from the USA, of course. mm, we we are good students. Mhm. Uh, Puede ser aquí. Dice, you and John are Selena. you Ujú. uh, No, no tiene sentido, ¿cierto? You are, ¿qué? you are young Selena. Ajá, ustedes son Selena and John, probablemente sea you are Selena and John. Yes, ustedes son Selena and John. We are We mm, we are we are uh, we are from Lima, somos de Lima. In Perú, mira, para los países digo in Perú. Continue. una pregunta. Ah, mm, Are we in Mexico? Great. ah, How are you today? how are you today? From Barcelona. I I'm from Barcelona.
Where are you from? Who? ¿Quién o quiénes? ¿Quiénes son? Favorite. Your favorite actors. You are. Teacher. You are a teacher here. You are a teacher here. Sophie, Sophian, and I. Sophie and I are happy. I am in Arequipa. Okay, thank you. Thank you so much. Voy a exportar la clase del día de hoy. We are going to stop here. Hemos terminado exactamente. And verb be class 1. Okay, 1 second. 1 second. Te voy a enviar tu archivo. Listo. A través del chat o por tu WhatsApp. ¿Por dónde decir? Por WhatsApp. Ok. Listo. Es un archivo PDF donde le puedes hacer zoom y vas a ver todo lo que hemos visto el día de hoy en el documento. También tu lección te la voy a enviar en unos minutos. ¿Tienes alguna consulta antes de terminar tu lección? Ya te debe de haber llegado el archivo. Questions? Una consulta. Respecto al progreso, ¿cómo sabemos el progreso? ¿Cómo va progresando y eso? Ok. Tenemos un examen. Como puedes ver, te dije que te iba a mandar el link, pero todavía nos falta un tema y te tomo el examen. Si no pasas este examen con el 100%, no te puedo enseñar la siguiente clase, porque todas van de la mano. ¿Te has dado cuenta que todos arrastraban uno tras otro? Sí. Yes. Entonces, terminando la siguiente lección, te voy a enviar un examen y después de ese examen, si no lo logras pasar, no podemos continuar. Vas a tener que rever tu lección o de repente quieres que te vuelva a explicar en una tercera clase lo que hemos visto y continuamos. ¿Ok? Otra Yes. consulta, para practicar, digamos, yo fuera de la clase, digamos, quiera practicar algo, ¿dónde lo puedo hacer? ¿Hay una plataforma o algo? Sí, los links que hemos visto el día de hoy, yo te los envío. Ok. Lo tienes ahí para que repases. Ya. Okay. Aparte de eso, creo que conversamos una vez, me dijiste que había una plataforma que se pagaba. La plataforma en Udemy. Sí, esa sí se paga. Ok, voy a ver si te puedo conseguir una membresía. Ok, y Ok. mañana te consigo el enlace. ¿Te A ver, parece? para ver cuánto es, por favor. Vale. No te preocupes. El día de mañana te envío esa información. ¿Te parece? Ok. ¿Alguna otra consulta? No. No. Yes. No. Te voy a enviar tu lección para que la puedas rever y chequear algunas cositas que falten. Ok. So, that would be all. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Ah, ok. See you tomorrow. See you tomorrow.